Isabel estaba sentada en una pequeña cafetería en la esquina de la calle Bolívar, donde ella y Adriana siempre se reunían cuando necesitaban hablar de corazón a corazón. Su hermana llevaba 20 minutos de retraso y, cuando por fin apareció en la puerta, Isabel comprendió de inmediato que algo no iba bien. Adriana parecía como si no hubiera dormido en una semana, tenía ojeras oscuras, el pelo recogido en una coleta descuidada y los hombros caídos por el cansancio. Se dejó caer en la silla de enfrente con un suspiro pesado, e Isabel se inclinó enseguida hacia adelante para tomar su mano. ¿Qué ha pasado? Te ves fatal, dijo Isabel, con verdadera preocupación en la voz, porque siempre habían sido muy unidas, siempre se habían sentido mutuamente, desde la infancia, cuando Adriana era todavía una niña pequeña que se escondía detrás de su hermana mayor para evitar cualquier problema. Adriana se pasó la mano por la cara, e Isabel notó cómo le temblaban los dedos. El camarero les llevó el café, pero su hermana ni siquiera lo tocó, solo miraba la mesa, como si intentara reunir fuerzas para hablar. Ha empezado esa época horrible, empezó ella en voz baja, con la voz quebrada, como si fuera a echarse a llorar allí mismo, en la mesa. Los vecinos de arriba han empezado una reforma. Cada mañana, Isabel, cada maldita mañana a las 7 empieza ese infierno, taladros, perforadoras, golpes. Me despierto con las paredes temblando. Y por la tarde tampoco paran, trabajan hasta las 10 de la noche. Isabel le apretó la mano con más fuerza, sintiendo la tensión que recorría el cuerpo de su hermana, como si estuviera al borde de un colapso. No puedo dormir, no puedo trabajar desde casa, continuó Adriana, ahora con lágrimas en la voz. He intentado hablar con ellos, pero dicen que tienen derecho a hacer obras hasta las 11 de la noche. Técnicamente tienen razón, pero me estoy volviendo loca, Isabel. Llevo 2 semanas sin dormir bien, en el trabajo cometo errores y el jefe ya me llamó la atención. Isabel la miraba, con el corazón encogido de pena. Adriana siempre había sido la más frágil, la más sensible de las dos. Cuando sus padres discutían de pequeñas, Isabel podía encerrarse en su cuarto e ignorarlo todo, mientras Adriana lloraba durante horas. Cuando había problemas en la escuela, Isabel los resolvía sola, y Adriana corría a buscar protección en su hermana mayor. Y ahora, viendo su rostro agotado, Isabel sintió como dentro de ella se alzaba esa misma ola de ternura protectora que siempre había tenido. Escúchame, dijo Isabel con firmeza, y Adriana levantó la mirada, con los ojos enrojecidos por el cansancio y las lágrimas. Nuestra casa con Raúl es grande. Raúl los miércoles siempre está fuera por trabajo, tiene esas reuniones fuera de la ciudad. Yo misma llego tarde. Es decir, el piso está vacío casi todo el día. Ven cuando necesites silencio. Trabaja allí, descansa, haz lo que quieras. Adriana se quedó inmóvil, mirándola con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Hablas en serio?, preguntó en voz baja, y en su voz sonó una esperanza tan desesperada que a Isabel se le hizo un nudo en la garganta. Claro que hablo en serio, sonrió Isabel, apretando aún más la mano de su hermana. Eres mi hermana. Mi única hermana. Siempre hemos estado la una para la otra, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando viviste conmigo 2 meses después de romper con ese idiota de Javier? ¿Te acuerdas de cómo me quedaba contigo por las noches cuando estabas mal? Adriana asintió, y por fin las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se levantó de la silla, rodeó la mesa y abrazó con fuerza a Isabel, escondiendo el rostro en su hombro. Isabel la abrazó también, acariciándole la espalda, sintiendo cómo su hermana temblaba entre sus brazos. Gracias, susurró Adriana contra su hombro, con una gratitud tan sincera que a Isabel se le humedecieron los ojos. Gracias. Siempre me salvas. Siempre. Se quedaron un rato más allí, terminando el café, y entonces Isabel metió la mano en el bolso. Sacó su llavero, quitó de él la copia de las llaves del piso y se las tendió a Adriana, que las tomó con extremo cuidado, como si fueran un tesoro. Ven cuando lo necesites, dijo Isabel suavemente, mirándola a los ojos. Ahora también es tu casa. Llámame si necesitas algo. El refrigerador está lleno, puedes comer lo que quieras. Siéntete como en tu hogar, de verdad.
Adriana cerró las llaves en el puño y volvió a sonreír, esta vez de verdad, e Isabel sintió una calidez interna al saber que había podido ayudarla. Por la tarde, cuando Isabel llegó a casa, Raúl ya estaba allí, preparando algo en la cocina. El olor de carne asada llenaba el piso, e Isabel sonrió al entrar. Raúl se dio vuelta al verla y fue enseguida hacia ella, la abrazó por la cintura y la atrajo hacia sí. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, besándole la sien. Isabel se apoyó en él, sintiendo como el cansancio empezaba a desaparecer. Bien. Me reuní con Adriana, respondió, levantando la mirada para verlo. Tiene problemas con los vecinos, obras, ruido. Está tan agotada que da miedo verla. Raúl frunció el ceño, separándose un poco para observarla bien. ¿Y qué decidieron?, preguntó con interés sincero, porque Raúl siempre había querido a Adriana, llamándola la hermanita, aunque no fueran parientes de sangre. Le di las llaves de casa, dijo Isabel, observándolo atentamente. Le dije que puede venir cuando necesite tranquilidad. Tú los miércoles no estás, yo llego tarde. El piso está vacío. Raúl sonrió, sin rastro de molestia. La abrazó otra vez, besándole la coronilla. Hiciste bien, dijo con calidez, y Isabel se relajó por completo, porque temía que él pudiera no estar de acuerdo. La familia debe ayudarse. Adriana es buena chica, que venga cuando lo necesite. Lo importante es que esté mejor. Fueron a la sala y se sentaron en el sofá. Raúl la rodeó con un brazo y ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el compás de su corazón. En 2 meses es nuestro aniversario, dijo Raúl pensativo, acariciándole la mano. 7 años juntos. Qué rápido ha pasado. Sí, respondió Isabel con una sonrisa. A veces parece que nos casamos ayer. Y otras, que llevamos toda la vida juntos. ¿Cómo quieres celebrarlo?, preguntó Raúl. ¿Tal vez un viaje? ¿A las montañas? ¿A la costa? Isabel lo pensó un momento, barajando opciones. No sé, admitió. Lo decidimos más adelante. Podemos celebrarlo en casa, o en un restaurante. Lo importante es que estemos juntos. Raúl se inclinó para besarla, un beso largo y tierno, y ella respondió sintiendo como el calor y la calma se expandían por dentro. En ese instante era plenamente feliz. Tenía un marido que la quería, una hermana cercana a la que había podido ayudar, un trabajo estable, un buen hogar. Todo en su vida estaba en orden, todo iba bien. Pasó un mes. Adriana llamaba varias veces por semana, a veces mencionaba de pasada que había pasado por la casa de Isabel, había trabajado en silencio, descansado. Isabel se alegraba cada vez, preguntaba cómo iba la obra de los vecinos, si necesitaba algo más. Adriana respondía agradecida, decía que su hermana la había salvado, que no sabía cómo habría soportado el ruido sin ese refugio. Raúl regresaba de sus viajes de trabajo cada miércoles por la tarde, normalmente cansado, pero de buen humor. Contaba sobre las reuniones, los problemas del trabajo, el avance de los proyectos. Isabel lo escuchaba, le hacía preguntas, se alegraba por sus éxitos. Cenaban juntos, veían películas, hacían el amor, y todo seguía tan bien como siempre. Isabel se dormía cada noche junto a su marido, sintiendo su cuerpo cálido, escuchando su respiración tranquila. Pensaba en lo afortunada que era, tenía todo lo que siempre había soñado, amor, familia, estabilidad. Sentía gratitud por esa felicidad sencilla y serena. Por tener cerca a personas en las que podía confiar por completo. Por poder ser un apoyo para su hermana y una esposa amorosa para su marido. Y ella no tenía ni idea de que aquella tranquilidad, aquella seguridad, aquella sensación de protección estaban a punto de hacerse añicos en miles de pedazos, y que cada uno de ellos se le clavaría en el corazón con tanta fuerza que no sabría cómo volver a respirar. Isabel regresaba a casa después del trabajo, y el día había sido de lo más normal, estaba cansada, quería llegar cuanto antes, quitarse los zapatos y prepararse un té. Ya estaba oscureciendo, los faroles se encendían uno tras otro, y ella aceleró el paso al ver la entrada de su edificio. Pero allí,
junto a la puerta, estaba el guardia del edificio, un hombre de unos 50 años al que veía todos los días y con quien siempre intercambiaba un saludo. Ahora la miraba de una manera extraña y, cuando Isabel llegó a su altura, él dio un paso para interceptarla. «Buenas tardes, señora Isabel», dijo él, con un tono tenso, como si las palabras le costaran. «Necesito hablar con usted». Isabel se detuvo, mirándolo con sorpresa. El guardia se movía de un pie al otro, desviaba la mirada y luego volvía a mirarla. Ella veía claramente que estaba incómodo, que no sabía cómo empezar. «¿Ha pasado algo?», preguntó Isabel, sintiendo como un leve temblor de inquietud le recorría el pecho, porque aquel comportamiento no se parecía en nada al hombre tranquilo y seguro con quien hablaba cada día. Él vaciló unos segundos más, se frotó la nuca y miró alrededor, como asegurándose de que nadie escuchaba. «Me resulta muy desagradable decir esto», empezó en voz baja, y ella vio que le temblaban las manos. «Pero creo que usted debe saberlo. Debo enseñarle algo. Es importante». Isabel frunció el ceño sin comprender, pero algo en el tono del hombre, en esa tensión nerviosa, la obligó a aceptar. El guardia asintió en dirección al cuartito donde estaba su pequeña oficina con los monitores. «Por favor, venga conmigo», pidió, con tal seriedad que Isabel lo siguió sin decir palabra. Entraron en la habitación estrecha donde había una mesa, una silla vieja y varios monitores en la pared, mostrando imágenes de las cámaras de seguridad del edificio. El guardia se sentó frente al ordenador y empezó a teclear rápidamente. Isabel se quedó detrás de él, sintiendo que su corazón latía cada vez más fuerte, aunque seguía sin entender nada. «Verá», dijo el guardia sin girarse, mientras continuaba escribiendo, «tenemos cámaras ocultas en la entrada y en los ascensores. Seguridad. Y hace unas semanas noté algo extraño». En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro de la cámara enfocada a la entrada del edificio. En la esquina superior, la fecha, miércoles, hace 3 semanas, a las 15:20. Isabel miró la pantalla sin entender por qué le enseñaba aquello. En la grabación apareció una mujer acercándose a la puerta del edificio, abrió con su llave y entró. Isabel entrecerró los ojos y al cabo de un segundo reconoció la silueta, era Adriana. Su hermana llevaba vaqueros, una chaqueta clara y una bolsa en la mano. «Es mi hermana», dijo Isabel, encogiéndose de hombros. «Le di las llaves. Puede venir cuando quiera». «Ya se lo conté». «Lo sé», asintió el guardia, aún más apagado. «Pero espere. Mire esto». Avanzó la grabación unos minutos. El reloj marcaba las 15:37. Otra figura se acercaba a la entrada, un hombre con una chaqueta oscura y vaqueros. Caminaba con seguridad, sin mirar a su alrededor, y cuando se acercó más a la cámara Isabel sintió como algo dentro de ella se convertía en un bloque frío y pesado. Era Raúl. Su marido abrió la puerta con su llave y entró. El guardia cambió rápido a la cámara del ascensor. Isabel miraba sin parpadear, sin respirar, mientras el tiempo se estiraba como un hilo interminable. En la pantalla estaban los dos, Adriana y Raúl. Estaban en el ascensor, y Raúl la abrazaba por la cintura, acercándola a él, mientras Adriana levantaba el rostro, le sonreía, y se besaban largo, hambriento, como se besan quienes se desean, como se besan los amantes. Isabel no podía apartar la mirada. Veía la mano de Raúl deslizarse por la espalda de Adriana, veía a su hermana enredar los dedos en el cabello de él, veía cómo se apretaban el uno contra el otro hasta que no quedaba espacio entre sus cuerpos. Cada fotograma se clavaba en ella como un cuchillo, despacio, metódicamente, cortando algo dentro de ella en pedazos diminutos. «Eso no es todo», murmuró el guardia, y ella oyó la compasión en su voz, lo cual solo hacía que el dolor fuera mayor. «Revisé las grabaciones de otros días cuando vi esto». Cambió a otra fecha, el miércoles siguiente. De nuevo Adriana entrando en el edificio. 20 minutos después, Raúl. De nuevo el ascensor, de nuevo abrazos, besos. Otro miércoles. Y otro. El guardia seguía cambiando las grabaciones, y ella miraba aquella crónica del engaño, como semana tras semana su marido y su hermana entraban juntos en su casa mientras ella trabajaba.
Ella viene todos los miércoles, dijo el guardia, con voz de sentencia. Y no viene sola. No sabía si debía contárselo, pero pensé que usted merece saber la verdad. Perdóneme. Isabel se quedó inmóvil, mirando la imagen congelada en la pantalla, Raúl y Adriana tomados de la mano, saliendo del ascensor en su piso. No sentía nada. Como si todo dentro de ella se hubiera adormecido, congelado, dejado de funcionar. Respirar era difícil, el aire no le entraba en los pulmones, un zumbido llenaba su cabeza. Puede. Empezó ella, con una voz que ni parecía suya, ronca, quebrada, ¿puede copiarlo? Todo. Todas las grabaciones. En un pendrive. El guardia asintió rápido, ya sacando una memoria USB del cajón. Sus dedos volaban sobre el teclado, mientras Isabel permanecía de pie, mirando la pared sin verla. En su mente pasaron todas las semanas recientes, Raúl saliendo de casa por la mañana, diciendo que tenía una reunión importante, besándola antes de irse. Ella deseándole suerte. Luego, por la noche, él regresando cansado, contándole lo difícil que había sido el día, y ella creyendo cada palabra. Recordó también las llamadas de Adriana esas mismas tardes, como hablaban de tonterías, del trabajo, del estrés. Sin ni siquiera insinuar que acababa de estar con su marido. Todo ese tiempo, todos esos días, estaban juntos. En su casa. En su sofá. En su cama. El guardia le entregó el pendrive. Isabel lo tomó con dedos temblorosos, lo apretó con fuerza. Gracias, murmuró, tan bajo que apenas se oyó a sí misma. Gracias por decírmelo. Salió del cuartito, subió hasta el ascensor y pulsó el botón. Esperó mirando la puerta metálica, pensando solo en una cosa, ellos habían estado allí, se habían besado allí, habían subido juntos a su piso. El ascensor llegó, ella entró y se apoyó en la pared. Cerró los ojos, y las imágenes volvieron, las manos de Raúl en la cintura de Adriana, sus labios fundidos en un beso. El apartamento estaba silencioso cuando abrió la puerta. Isabel entró, la cerró detrás de sí y simplemente se dejó caer en el suelo del recibidor, porque las piernas ya no podían sostenerla. Se sentó apoyando la espalda en la puerta, abrazándose las rodillas, intentando respirar, pero el aire no llegaba. El pecho le ardía, la garganta se cerraba, todo se volvía borroso. Cada miércoles pasaba ante sus ojos como una película. Raúl diciendo que tenía una reunión. Adriana llamándola después, charlando como si nada, sin revelar lo más mínimo. Le habían mentido cada día. Cada conversación era una mentira. Cada te quiero de Raúl, cada gracias, hermanita de Adriana, todo, absolutamente todo, era falso. No sabía cuánto tiempo había pasado sentada en el suelo, tal vez 10 minutos, tal vez media hora. El tiempo había perdido significado. Entonces oyó el sonido de una llave girando en la cerradura y levantó la cabeza bruscamente. La puerta intentó abrirse, pero se detuvo al chocar con ella. ¿Isabel? La voz de Raúl, desde el otro lado, sorprendida e inquieta. ¿Qué haces? Abre la puerta. Ella se puso de pie lentamente, se apartó, y la puerta se abrió de golpe. Raúl entró, y su rostro se contrajo al verla así. Isabel sabía que debía de estar terrible, pálida, con los ojos enrojecidos, deshecha. ¿Qué ha pasado? Raúl dejó el maletín en el suelo y se acercó a ella, tomándola por los hombros mientras examinaba su rostro. ¿Estás enferma? ¿Te sientes mal? Isabel lo miraba, aquellas facciones tan familiares que había amado durante 7 años, aquellos ojos en los que había mirado cada día, aquellos labios que la habían besado y le habían mentido a la vez. Miraba sus manos, las mismas que ahora la sostenían por los hombros y que unas horas antes habían abrazado a Adriana en el ascensor. Dentro de ella crecía una ola de rabia tan intensa que quería gritar, golpearlo, echarlo de casa, romper algo. Quería gritar cómo pudiste, y por qué, y con mi hermana. Pero Isabel tragó aquella furia, la empujó bien hondo, apretó los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas. Solo estoy cansada, dijo en voz baja, la voz le tembló, pero logró controlarse. Muy cansada. Fue un día duro.
Y en general no me siento bien. Raúl frunció el ceño y pasó la mano por su frente, comprobando si tenía fiebre. ¿Tienes calor?, preguntó con una preocupación tan sincera que Isabel estuvo a punto de quebrarse. ¿Quieres ir al médico? ¿O voy a la farmacia? No, negó ella, apartándose un poco. Solo necesito acostarme. Se me pasará. Raúl la abrazó, la estrechó contra su cuerpo, e Isabel se quedó allí, sintiendo cada punto de contacto, cada parte de él tocando cada parte de ella. Y todo dentro de su cuerpo gritaba, exigía apartarlo, alejarse. Sentía físicamente repulsión por su cercanía, por sus manos, por su olor, en el que ahora creía percibir el perfume de Adriana. Pero se obligó a permanecer en sus brazos, incluso lo abrazó también, apoyando la cabeza en su pecho. En ese momento, envuelta en los brazos de su marido, el hombre que la engañaba con su hermana, Isabel tomó una decisión. Fría, clara, definitiva. No le diría que lo sabía. No ahora. No así. No lloraría, no haría escenas, no le daría la oportunidad de justificarse, de seguir mintiendo, de inventar excusas. Guardaría silencio. Observaría. Reuniría cada detalle. Y cuando llegara el momento, porque llegaría, haría que se arrepintieran. Ambos. El marido y la hermana. Pagarían por cada mentira, por cada beso, por cada miércoles que habían pasado juntos, riéndose de su confianza. Voy a prepararte un té, dijo Raúl, separándose de ella y mirándola con una preocupación tan absurda que casi le dio risa. Y algo ligero para cenar. Tienes que comer. Está bien, asintió Isabel, incluso sonrió, aunque aquello le costó un esfuerzo enorme. Gracias. Fue al dormitorio, se tumbó en la cama y cerró los ojos. Oía a Raúl moverse en la cocina, la vajilla, el agua corriendo. Sonidos cotidianos, domésticos, que antes la tranquilizaban y que ahora le herían los oídos. Isabel yacía allí pensando en que apenas una hora antes su vida había sido completamente distinta. Una hora antes era una esposa feliz, con un marido amoroso y una hermana cercana. Ahora estaba en la cama donde su marido dormía con ella después de acostarse con su hermana, e intentaba entender cómo seguir viviendo con ese conocimiento, con ese dolor, con esa rabia que hervía dentro de ella exigiendo una salida. Pero no habría salida. Aún no. Guardaría todo dentro. Sonreiría. Interpretaría el papel de esposa que no sospecha nada. Porque la venganza exige una mente fría, no lágrimas calientes. Y Isabel estaba dispuesta a esperar lo que fuera necesario para que su venganza fuese perfecta. Llegó el miércoles. Isabel se despertó temprano, antes del despertador, y lo primero que vio al abrir los ojos fue el rostro de Raúl dormido a su lado. Estaba acostado de lado, mirando hacia ella, respiración lenta y tranquila, una ligera sonrisa en los labios, como si soñara algo agradable. Isabel lo observó y pensó que hoy él volvería a prepararse para ir a trabajar, la besaría al salir, y una hora después estaría besando a Adriana en el ascensor del edificio. Se levantó despacio para no despertarlo y fue a la cocina. Encendió la cafetera, sacó huevos del refrigerador y empezó a preparar el desayuno. Sus manos se movían mecánicamente, por costumbre, pero dentro de ella todo estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Cada parte de su cuerpo quería despertar a Raúl y gritarle todo lo que sabía. Pero Isabel apretó los dientes y siguió batiendo los huevos. Raúl llegó a la cocina 20 minutos después, ya vestido y afeitado. Llevaba la camisa que Isabel le había regalado en su cumpleaños, azul, entallada, que le quedaba especialmente bien. Isabel se dio cuenta de que él se la había puesto justo hoy, justo un miércoles, y esa mínima observación le atravesó el pecho como un alfiler. Buenos días, amor, dijo Raúl, acercándose para besarla en la mejilla. Isabel percibió el olor de su colonia, la frescura tras la ducha, y sintió como todo en su interior se contraía, mezcla de repulsión y dolor. Buenos días, respondió ella, dándose la vuelta hacia la estufa para que él no viera su expresión. El desayuno ya está casi listo. Se sentaron a la mesa y Raúl empezó a comer mientras revisaba algo en su teléfono. Isabel lo observaba de reojo,
cómo sonreía al leer un mensaje, cómo tecleaba rápido la respuesta, cómo escondía el móvil cuando notaba su mirada. Antes, Isabel no habría prestado atención a esos detalles. Ahora cada uno gritaba traición. ¿Hoy vuelves a salir a una visita?, preguntó ella, procurando que su voz sonara natural. Raúl asintió sin levantar la vista del plato. Sí, reunión con los contratistas. Puede alargarse hasta la tarde. Terminó el café, se levantó y se acercó a ella. Se inclinó, la besó en los labios, e Isabel se obligó a no apartarse, a responder al beso. Te quiero. Hasta la noche. Yo también te quiero, dijo Isabel, mirándolo directamente a los ojos, y cada palabra le pesaba como una piedra. Suerte en la reunión. Raúl sonrió, tomó el maletín y se fue. La puerta se cerró detrás de él y ella se quedó sola en la cocina, mirando el plato a medio comer, la taza con restos de café. Sus manos se cerraron en puños tan apretados que las uñas se clavaron en la piel. Isabel fue a su trabajo, pero no pudo concentrarse. Los compañeros le hacían preguntas y ella respondía sin saber realmente qué decía. En su cabeza solo giraba una idea: ya era la 1:45, dentro de 1 hora Adriana llegaría a su casa, dentro de 1 hora y media llegaría Raúl. Se verían en el ascensor, subirían juntos, y después. Isabel cerraba los ojos para expulsar esas imágenes, pero volvían una y otra vez. A la hora del almuerzo no pudo más. Le dijo al jefe que se sentía mal y debía irse. Él la dejó marchar sin preguntas, debía de tener un aspecto pésimo. Isabel tomó el coche y condujo hasta su edificio, pero se estacionó en el patio de al lado, desde donde se veía bien la entrada. Apagó el motor y esperó. Con las manos en el volante y la mirada clavada en la puerta. Pasaron unos 20 minutos y un taxi se detuvo frente al edificio. De él bajó Adriana, jeans, la misma chaqueta clara que en los vídeos. Miró a ambos lados, sacó las llaves de su bolso y entró rápido. Isabel apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Miraba la puerta que acababa de tragarse a su hermana e imaginaba cómo Adriana ahora subía por el ascensor, cómo abría la puerta, cómo entraba en su apartamento, cómo quizás echaba un vistazo para comprobar que todo estaba en orden. Pasaron 15 minutos. Isabel miraba el reloj del tablero, viendo cómo avanzaba la aguja de los segundos. Y entonces vio llegar una figura familiar, Raúl. Caminaba con su paso habitual, relajado, con una ligera sonrisa. No miraba alrededor, no se escondía, no tenía prisa. Iba como si aquello fuera lo más normal del mundo, como si no estuviera a punto de engañar a su esposa con su hermana en su propia casa. Sacó las llaves, abrió la puerta y entró. La puerta se cerró tras él. Isabel siguió mirando el edificio sin parpadear. En su mente veía cómo Raúl subía en el ascensor, anticipando el encuentro, cómo tocaba el timbre, cómo Adriana abría, cómo se besaban en la entrada, sin poder esperar. Isabel cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmarse. Imaginó lo que ocurría ahora arriba, en su apartamento, en su sofá, tal vez ya en su dormitorio, en su cama, sobre las sábanas donde ella había dormido esa misma noche. Una oleada de náuseas la invadió, e Isabel abrió la puerta del coche, inclinándose afuera, respirando rápido y profundo para no vomitar. No podía irse. Sabía que debería hacerlo, sabía que quedarse allí, imaginando lo que ocurría arriba, era una tortura. Pero no podía marcharse, no podía dejar de mirar las ventanas de su piso, en el quinto, detrás de cuyas cortinas se desarrollaba su traición. Pasó 1 hora. Luego otra. Isabel seguía sentada en el coche, y el tiempo se arrastraba dolorosamente lento. Pensaba en cada detalle, dónde estarían ahora, qué estarían haciendo, de qué hablarían, si se reirían de ella, si comentarían lo fácil que era engañarla. Cada pensamiento le causaba un dolor agudo y ardiente, pero Isabel no huía de ese dolor, lo absorbía, lo acumulaba dentro, porque sabía que ese dolor se convertiría en fuerza cuando llegara el momento. Tras 2 horas y media, Isabel encendió el motor y se marchó. Si se quedaba más, podía perder el control, podía subir, y entonces todo su plan se vendría abajo.
Volvió al trabajo, se sentó frente al ordenador e hizo como que trabajaba, aunque las letras en la pantalla se mezclaban en una sola mancha. Por la tarde llegó a casa más tarde de lo habitual. Raúl ya estaba allí, preparando la cena en la cocina. Isabel entró y él se volvió hacia ella, sonriéndole. ¿Qué tal el día?, preguntó, con la voz de siempre, ligera, sin rastro de culpa ni tensión. Cansada, respondió Isabel escuetamente, pasando a su lado hacia el refrigerador. Cogió una botella de agua, dio varios tragos y todo el tiempo sintió la mirada de él sobre ella. Yo también estoy agotado, suspiró Raúl, removiendo algo en la sartén. La reunión fue larga, agotadora. Los contratistas piden imposibles y he tenido que explicarles durante horas que no podemos cumplir esos plazos. Isabel escuchaba sus mentiras, mentiras detalladas, bien construidas, y asentía, fingiendo creerle. Incluso hacía preguntas, pedía detalles, y Raúl respondía improvisando, inventando sobre la marcha pormenores de una reunión que nunca había existido. Se sentaron a cenar e Isabel se obligó a comer, aunque cada bocado se le quedaba atascado en la garganta. Miraba a Raúl al otro lado de la mesa, a sus manos sosteniendo el tenedor, y recordaba aquellas mismas manos abrazando a Adriana en la grabación. Miraba sus labios, que le sonreían, y veía esos labios besando a su hermana. «Estás rara estos días», dijo de pronto Raúl, dejando el tenedor y mirándola con atención. ¿Ha pasado algo? ¿Problemas en el trabajo? Isabel alzó la vista y se encontró con sus ojos. En ellos había preocupación, un desasosiego sincero, y aquello era tan absurdo que le dieron ganas de reír. «Solo estoy cansada», repitió, con la voz uniforme, tranquila. «Hay mucho trabajo. Todo está bien». Raúl alargó la mano por encima de la mesa y cubrió la de ella con la suya, apretando con suavidad. «A lo mejor necesitas descansar», dijo. «Tomarte un par de días libres. O podríamos irnos un fin de semana», solo los dos, sonrió, y la sonrisa era tan cálida, tan llena de cariño, que dentro de Isabel todo se retorció de rabia. «Ya veremos», respondió ella, retirando con cuidado la mano de debajo de la suya. «Puede ser». Esa noche vieron la televisión sentados en el sofá, en el mismo sofá donde unas horas antes habían estado Raúl y Adriana. Isabel no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que cambiaba de postura imaginaba qué habían hecho allí, cómo se habían tocado, cómo se habían besado. Raúl la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia sí, e Isabel se lo permitió, aunque cada célula de su cuerpo gritaba, exigiendo apartarlo, huir. Permaneció apoyada contra él, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando su respiración, mientras dentro de ella se acumulaba lentamente una rabia fría y calculadora, paciente, que aguardaba su hora. Por la noche, cuando Raúl se durmió, Isabel permaneció despierta, mirando al techo. Mañana sería jueves, luego viernes, después el fin de semana y luego otra vez miércoles. Y otra vez ellos vendrían, otra vez la engañarían, usarían su confianza, se burlarían de su ceguera. Pero ahora ella lo sabía. Ahora veía. Y mientras ellos pensaban que todo seguía igual, que estaban a salvo, Isabel planeaba cómo destruir su mundo con la misma crueldad con la que ellos habían destruido su confianza. Giró la cabeza y miró a Raúl dormido. Su rostro estaba relajado, tranquilo, incluso sonreía en sueños. Isabel lo contempló y pensó que muy pronto esa sonrisa desaparecería. Muy pronto despertaría en un mundo donde todos sabrían la verdad. Muy pronto se arrepentiría de cada beso, de cada mentira, de cada miércoles que había pasado con su hermana. Y ese pensamiento calentaba a Isabel más que sus abrazos habían conseguido nunca. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, sonó el teléfono. En la pantalla apareció un nombre, Adriana. Isabel miró aquel nombre durante unos segundos, sintiendo como algo dentro de ella se encogía, como el corazón empezaba a latir más deprisa. Podía no contestar, podía rechazar la llamada, pero eso sería extraño, podría despertar sospechas. Así que respondió y se llevó el móvil al oído, obligando a su voz a sonar normal. «Hola, hermanita», la voz de Adriana sonaba alegre, despreocupada,
y esa ligereza hizo que dentro de Isabel se levantara una ola de rabia tan fuerte que tuvo que apretar el teléfono para no lanzarlo contra la pared. Hola, respondió Isabel, sorprendida de lo equilibrado y tranquilo que sonó su tono. ¿Cómo estás? Genial. Adriana soltó una risita, y en aquella risa no había ni una pizca de culpa, ni la más mínima sombra de que la noche anterior se hubiera acostado con el marido de su hermana. Oye, pensaba que podríamos hacer algo el fin de semana. Hace mucho que no pasamos tiempo juntas, solo las hermanas, sin hombres. Podemos ir al cine o de compras. Isabel cerró los ojos y respiró hondo. Las imágenes de la grabación cruzaron su mente, Adriana en el ascensor, sus manos en el pelo de Raúl, su sonrisa al mirarlo. Y ahora esa misma voz le proponía ir al cine, como si nada hubiera pasado, como si no traicionara a su hermana cada miércoles. Suena bien, dijo Isabel, añadiendo incluso un toque de ligereza a su voz, como si de verdad se alegrara. ¿Te parece el sábado? ¿Después de comer? Perfecto. Se entusiasmó Adriana. Echo de menos nuestras tardes de chicas. Por cierto, ¿cómo está Raúl? ¿Todo bien en el trabajo? Isabel sintió cómo las uñas se le clavaban en la palma de la mano libre. Adriana preguntaba por Raúl con un tono tan natural, tan inocente, como si no supiera de él más de lo que debería saber la hermana de su mujer. Él está bien, respondió Isabel, mirando por la ventana de su despacho. Mucho trabajo, muchas reuniones fuera. Ayer otra vez estuvo hasta tarde en una. Pobrecito, dijo Adriana, con un matiz compasivo. Debe de acabar agotado. Deberías consentirlo un poco, prepararle algo rico. Isabel se mordió el labio hasta hacerse daño para no explotar, para no gritarle por el móvil todo lo que pensaba. Adriana le daba consejos sobre cómo cuidar al marido con el que se había acostado el día anterior. Aquella hipocresía tan descarada, tan cínica, le cortaba la respiración. Claro, respondió Isabel con voz dulzona. Gracias por el consejo. Oye, tengo que dejarte, tengo trabajo. ¿Hablamos luego sobre el sábado? Claro, claro, Adriana hizo un besito en la línea. Te quiero, hermanita. Yo también a ti, consiguió decir Isabel antes de colgar. Dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó sentada, mirando al vacío. Le temblaban las manos, la respiración estaba acelerada, y la cabeza le palpitaba de tensión. La conversación había durado apenas unos minutos, pero Isabel se sentía como si hubiera corrido una maratón. Representar el papel, sonreír con la voz, fingir que todo estaba bien requería un esfuerzo descomunal, le drenaba todas las fuerzas. Se levantó, fue al baño y se encerró en un cubículo. Apoyó la frente en la pared fría y cerró los ojos. Permaneció así varios minutos, intentando calmarse, recuperar el control de su respiración y del temblor de sus manos. Luego volvió a su mesa y siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Pero por dentro algo había cambiado después de esa llamada. Si antes quedaba una mínima esperanza de que todo hubiera sido un malentendido, de que ella hubiera interpretado mal las cosas, ahora todo estaba cristalino. Adriana no sentía ni un gramo de culpa. Interpretaba el papel de hermana cariñosa igual que Raúl interpretaba el de marido fiel. Y aquella representación estaba pulida, perfecta, sin una sola grieta. La semana se arrastró con una lentitud insoportable. Isabel se sorprendía a sí misma observando a Raúl constantemente, notaba cada vez que miraba el teléfono, cada sonrisa cuando leía un mensaje, cada vez que bajaba la pantalla deprisa si ella se acercaba demasiado. Todas esas pequeñeces que antes pasaban desapercibidas ahora gritaban engaño. Veía cómo por las noches se encerraba mucho rato en el baño con el móvil, como a veces salía al balcón a fumar, aunque había dejado de fumar hacía 3 años, y también allí se quedaba mirando el teléfono. Veía cómo sonreía mientras escribía mensajes, cómo se le encendían los ojos cuando llegaba una notificación. Una vez, cuando Raúl estaba en la ducha, Isabel tomó su teléfono. Conocía la contraseña, el día de su boda. Abrió los mensajes, pero estaba todo vacío, había borrado todas las conversaciones. Revisó las llamadas, el historial también estaba limpio. Era cuidadoso, borraba cada rastro.
Pero en la galería, dentro de una carpeta llamada Trabajo 2024, Isabel encontró lo que buscaba. Fotos de restaurantes, mesas para dos, copas de vino, atardeceres reflejados en las ventanas. Recibos con fechas e importes. Isabel comprobó las fechas, todos eran miércoles. Cada miércoles de los últimos 3 meses. No solo se veían en el piso, además salían a cenar, como una pareja de verdad. Cada foto, cada recibo, encajaba en una imagen nítida de una traición larga y meticulosamente pensada. Oyó que el agua de la ducha se detenía y dejó el teléfono rápidamente en su sitio, regresando a la cama. Raúl salió del baño con una toalla, se sentó en el borde, cogió el móvil y comprobó algo. Isabel se quedó tumbada fingiendo dormir, observándolo a través de las pestañas entreabiertas. Él sonrió a la pantalla, escribió un mensaje breve, dejó el teléfono y se acostó a su lado, abrazándola. Isabel permaneció en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo, el olor de su gel de ducha, y por dentro todo era hielo, muerte. Pensó que hacía unas semanas aquel abrazo le daba sensación de protección y amor, y ahora solo le provocaba asco y dolor. El sábado, Isabel se reunió con Adriana para comer en una cafetería pequeña del centro. Su hermana ya estaba sentada junto a la ventana cuando Isabel llegó, y le hizo señas con la mano, sonriendo abiertamente. Isabel se acercó y se abrazaron, largo, cálido, como se abrazan personas muy cercanas que de verdad se alegran de verse. Pero para Isabel aquel abrazo era una tortura. Sentía el cuerpo de su hermana, sus manos en su espalda, su mejilla pegada a la suya, y no podía dejar de pensar que esas mismas manos habían abrazado a Raúl, que ese mismo cuerpo se había apretado contra el de él. Se sentaron, pidieron comida y Adriana empezó a charlar de tonterías, del trabajo, de una amiga que se iba a casar, de una serie nueva que valía la pena ver. Isabel asentía, sonreía, hacía comentarios, y su cara era una máscara de amabilidad y calidez, mientras por dentro rugía una tormenta. ¿Sabes? Estaba pensando. Dijo de pronto Adriana, dando un sorbo a su copa de vino. Echo mucho de menos tener una relación. Os miro a ti y a Raúl y me doy cuenta de que quiero algo parecido. Quiero encontrar un hombre fiable, honesto. Como tú, Raúl. Isabel se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de la boca. Lo dejó despacio sobre el plato y miró a su hermana. Adriana lo decía con una sinceridad tan limpia en la voz, con una expresión tan soñadora, que a Isabel le daban ganas de lanzarle el vino a la cara. ¿Fiable, como Raúl? Repitió Isabel lentamente, con un extraño matiz metálico en la voz. ¿Como él? Pues sí, asintió Adriana, sin notar nada. Es tan atento, fiel, cariñoso. ¿Qué suerte tienes con él, Isabel? De verdad. Ya no hay muchos hombres así. Isabel apretó el tenedor con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Miraba a su hermana, a aquel rostro ingenuo y soñador, a aquella actuación. Y algo hizo clic dentro de ella. Adriana se acostaba con su marido cada miércoles, pasaba tiempo con él en su casa, en su cama, y aún así se sentaba allí delante y lo admiraba como si realmente no tuviera nada que ver con él. Sí, tengo suerte, dijo Isabel, y su sonrisa no se movió ni un milímetro, aunque por dentro ardía. Raúl es de fiar. Muy de fiar. Pronunció las últimas palabras con un sarcasmo tan evidente que cualquier persona normal lo habría captado, pero Adriana solo asintió, de acuerdo. Por cierto, hablando de vuestro aniversario, continuó Adriana, pinchando un poco de ensalada. Está cerca, ¿no? ¿En 3 semanas? ¿Vais a celebrarlo de alguna manera? Isabel dejó el tenedor, cogió el vaso de agua y dio un trago. En su cabeza relampagueó una idea, rápida y clara como un rayo. El aniversario. Un evento público. La oportunidad de mostrar la verdad a todos los que importaban. Sí, en 3 semanas, respondió Isabel despacio, y algo en su tono cambió, se volvió más firme. ¿Sabes? He estado pensando. Quizá podríamos hacer una fiesta. Invitar a la familia, a los amigos. Celebrarlo de verdad. Adriana sonrió, encantada. Es una idea genial.
Claro que iré. Se estiró por encima de la mesa y apretó la mano de Isabel. Es tu día especial, hermanita. Hay que celebrarlo como se merece. Isabel miró la mano de Adriana sobre la suya y sonrió, lentamente, muy lentamente. En esa sonrisa no había calor, solo una decisión fría. Sí, dijo en voz baja, mirándola directamente a los ojos. Va a ser un día especial. Una fiesta que recordaremos. Para siempre. En su mirada apareció algo duro, afilado como la hoja de un cuchillo, y Adriana se quedó quieta un segundo, escrutando el rostro de su hermana. Pero el instante pasó, y Adriana volvió a sonreír, pensando que lo había imaginado. Entonces espero la invitación, dijo alegre. Solo avísame con tiempo, para poder elegir un regalo para vosotros. Por supuesto, asintió Isabel, retirando la mano de debajo de la de su hermana. Te avisaré. El resto de la comida transcurrió entre charla ligera, pero Isabel casi no participó. En su cabeza se formaba un plan, claro, detallado, despiadado. El aniversario. Todos los seres cercanos reunidos, padres, amigos. Y entonces, delante de todos, ella mostraría la verdad. No habría conversaciones privadas, no habría oportunidad de mentir, de inventar excusas. Lo verían con sus propios ojos, y la vergüenza sería pública, total, absoluta. Al despedirse, Adriana volvió a abrazar a Isabel y le dio un beso en la mejilla. Me alegro tanto de tenerte, dijo con calidez. Eres la mejor hermana del mundo. Isabel la abrazó también, y en ese abrazo no había ni una pizca de calor, solo una planificación fría y metódica de la venganza. Y yo te tengo a ti, respondió en voz baja. De momento. Adriana no oyó las últimas palabras, levantó la mano a modo de despedida y se fue. Isabel se quedó mirándola alejarse, y en su cabeza ya se ordenaba toda la cadena de acontecimientos, cómo invitaría a todos al aniversario, cómo prepararía el video, cómo lo pondría en el momento justo, cómo se derrumbaría su mundo de mentiras. Esa noche, en casa, Raúl le preguntó cómo había ido el encuentro con su hermana. Isabel respondió que bien, que se lo habían pasado bien. Luego añadió como quien no quiere la cosa, por cierto, he estado pensando en nuestro aniversario. ¿Y si hacemos una fiesta? Invitamos a tus padres, a los amigos. Hace tiempo que no reunimos a todos. Raúl levantó la cabeza del teléfono y la miró, sorprendido. ¿En serio? Repitió. Si siempre decías que no te gustaban las reuniones grandes. Quería celebrarlo en plan tranquilo, solo nosotros dos. Isabel se acercó, lo abrazó por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. Obligó a su voz a sonar suave y cálida, he cambiado de idea, dijo. Es una fecha especial, Raúl. 7 años juntos. Quiero que todos los que queremos estén a nuestro lado ese día. Quiero celebrar nuestro amor y nuestra fidelidad como se merecen. Raúl se giró hacia ella, sonrió y la abrazó por la cintura. Si de verdad lo quieres, entonces hagamos una fiesta, aceptó él, y la besó. Es una fecha especial. Un día que merece celebrarse. Isabel lo miró a los ojos, sonrió, y en esa sonrisa había algo que Raúl no podía leer, algo frío y decidido. Sí, dijo ella en voz baja. Un día que recordaremos todos. Absolutamente todos. Y nadie lo olvidará. Nunca. Esa noche Isabel no pudo dormir. Se quedó acostada junto a Raúl, escuchando su respiración tranquila, mientras las ideas le daban vueltas en la cabeza sin dejarla en paz. Se levantó en silencio, fue a la cocina, sacó un cuaderno y un bolígrafo. Empezó a anotar, fechas, horas, detalles. Cada miércoles de los últimos 2 meses. Cuanto más escribía, más clara se volvía la imagen de la traición. Por la mañana llamó al guardia y le pidió verse. Se encontraron en el patio, lejos de miradas curiosas. Necesito todas las grabaciones de las cámaras ocultas de los últimos 3 meses, dijo Isabel en voz baja. Todos los miércoles. Todo lo que haya. El guardia asintió, con compasión en los ojos. Mañana le traeré un pendrive. Lo siento mucho, señora Isabel.
Al día siguiente él le entregó la memoria USB. Isabel la apretó en la mano, la guardó en el bolso y pasó el día entero preguntándose si tendría fuerzas para verlo todo. Por la noche, cuando Raúl salió a la tienda, sacó el portátil y conectó el pendrive. Abrió el primer archivo, el más antiguo, incluso anterior a que ella le diera las llaves a Adriana. En la pantalla, Adriana tocaba el timbre del portero automático y Raúl bajaba a abrirle. Se besaban allí mismo, en la entrada, y luego entraban juntos. Isabel miró y sintió como todo por dentro se le helaba. Así que esto había empezado antes, lo de las llaves solo fue una coartada cómoda. Revisó archivo tras archivo con una meticulosidad casi mecánica. En todos era lo mismo, llegaban, se besaban en el ascensor, y 2 o 3 horas después salían felices, relajados. En uno de los vídeos Raúl miraba a Adriana con una adoración tal que a Isabel se le cortó la respiración. Nunca lo había visto mirarla a ella así. Isabel cerró el portátil al oír una llave girar en la cerradura. Raúl entró con bolsas, sonriendo. «He comprado tu vino favorito», dijo, enseñándole una botella. «Pensé que podríamos brindar por nuestra fiesta». Isabel lo miró esa sonrisa, y algo dentro de ella se rompió del todo, con un clic nítido, como una puerta que se cierra para siempre. «Brindemos por nuestro aniversario», dijo con voz neutra. «Por 7 años juntos». Llegó el miércoles siguiente, el último antes del aniversario. Isabel necesitaba verlo una vez más con sus propios ojos, no en grabaciones, sino en vivo. Pidió el día libre en el trabajo y fue hasta el edificio, aparcó justo enfrente de la entrada. Media hora después llegó un taxi. Bajó Adriana. Entró en el edificio. Pasaron 15 minutos y apareció Raúl, con aquella misma camisa que Isabel le había regalado. En la mano llevaba un ramo de flores. Un ramo para su hermana. Isabel apretó el volante con tanta fuerza que le temblaron las manos. Raúl abrió la puerta y entró. Isabel alzó la vista hacia las ventanas de su apartamento. Sacó el teléfono, hizo una foto de la entrada con el marcador de hora. Apuntó en notas, miércoles, 3 días para el aniversario. Raúl llegó con flores. Se quedó en el coche casi 3 horas, mirando las ventanas e imaginando cada detalle de lo que pasaba allí arriba. Cada imagen le dolía, pero Isabel no apartaba la mirada, absorbía ese dolor, lo convertía en determinación fría. Por fin la puerta se abrió. Adriana salió primero, el pelo despeinado, una expresión satisfecha en la cara. Llamó a un taxi. 5 minutos después salió Raúl y se fue en la dirección contraria. Todo estaba calculado para no levantar sospechas. Isabel los vio alejarse en sentidos opuestos y ya no sintió dolor, solo una calma helada. En casa sacó el portátil y empezó a preparar el video final. Eligió los fragmentos más reveladores de las cámaras, fechas distintas, para que quedara claro que era un engaño sistemático. Lo montó todo en un solo archivo de 5 minutos. Suficiente para que no quedara ninguna duda. Comprobó cómo se conectaba el proyector al televisor. Todo funcionaba. Copió el video en la tableta y la escondió en el armario. Por la noche Raúl volvió, e Isabel lo recibió como siempre. Él la besó, le preguntó por el día, y en su voz no había ni una pizca de culpa. «Dentro de 3 días es la fiesta», dijo, abrazándola. «¿Estás nerviosa?» «Todo va según el plan», respondió Isabel, mirándolo a los ojos. «Todo saldrá exactamente como lo he pensado». Raúl sonrió, sin comprender el verdadero sentido, y la besó de nuevo. Esa noche Isabel se quedó despierta, repasando el plan una y otra vez, cada detalle del próximo encuentro. Se imaginaba a todos llegando, se imaginaba el momento en que pondría el video, cómo cambiarían las caras de los invitados, cómo Adriana palidecería, cómo Raúl intentaría justificarse. Giró la cabeza y miró a Raúl dormido. Su rostro estaba tranquilo, incluso sonreía en sueños. Son los últimos días en los que puede dormir en paz, pensó. Muy pronto todo cambiará, y esa sonrisa desaparecerá para siempre. Isabel cerró los ojos y, por primera vez en 3 semanas, sintió algo parecido a la calma. No felicidad, pero sí una certeza interior.
Estaba lista. El plan era perfecto. Las pruebas estaban reunidas. Los invitados, convocados. Solo quedaba esperar el día del aniversario. La verdad saldría a la luz. Y ni Raúl ni Adriana podrían seguir escondiéndose tras sus mentiras. Faltaban 10 días para el aniversario y Isabel empezó a actuar. Hizo una lista de invitados, pensando con cuidado cada nombre. Sus padres y los de Adriana, para que vieran lo que había hecho su hija menor. Los amigos cercanos, quienes los conocían como pareja desde el principio, quienes siempre decían que eran perfectos. Algunos compañeros de Raúl, que supieran con quién trabajaban. Al final fueron 12 personas. Suficientes para lograr el efecto público, pero no tantas como para abarrotar el piso. Isabel cogió el teléfono y marcó el primer número. Adriana respondió al segundo tono, con una voz alegre y despreocupada. «Hola, hermanita». Canturreó al otro lado, e Isabel apretó los dientes, obligándose a sonreír para que la voz le saliera cálida. «Hola, Adriana». «Oye, quiero invitarte oficialmente a nuestro aniversario», dijo Isabel. Cada palabra le costaba, pero el tono se mantuvo ligero. El día 10, en casa, a las 7 de la tarde. Habrá cena, gente cercana. Vendrás, ¿verdad? Claro que iré. Se alegró Adriana, e Isabel se imaginó su cara, esa alegría sincera, esa ausencia total de vergüenza. Ya estoy pensando qué regalo compraros. ¿Algo para la casa? ¿O un vale para un restaurante? Isabel cerró los ojos y respiró hondo. No hace falta regalo, respondió con suavidad, y en su voz asomaron matices que Adriana no captó. Lo importante es que estés allí. Con eso basta. Tu presencia ya es un regalo. Qué linda eres, suspiró Adriana con ternura. Por supuesto que estaré. No me perdería algo así. 7 años es algo serio. Sí, aceptó Isabel, mirando la pared frente a ella. Muy serio. Esta noche será especial. De esas que ninguno de nosotros olvidará. Se despidieron y Isabel dejó el teléfono sobre la mesa. Se sentó en el sofá, abrazándose las rodillas. La conversación había durado 3 minutos, pero se sentía exhausta, como si hubiera corrido una maratón. Fingir se volvía cada vez más difícil, pero lo sabía, quedaba muy poco. Después llamó a sus padres. Su madre contestó enseguida y su voz era tan familiar, tan cálida, que a Isabel se le humedeció la nariz. «Mamá, quiero invitaros a papá y a ti a nuestro aniversario», dijo Isabel, y su voz tembló apenas un poco. «El día 10, por la noche. Será una cena pequeña». «Claro que sí, hija, iremos», respondió su madre con alegría. «Ya sabes que no nos perderíamos un día así. 7 años es algo precioso. Me alegra tanto que todo vaya bien con Raúl». Isabel tragó el nudo que se le formó en la garganta. Si su madre supiera hasta qué punto no iba bien, hasta qué punto su mundo se había derrumbado. Pero pronto lo sabría. Pronto lo sabrían todos. «Gracias, mamá», consiguió decir. «Nos vemos el día 10». El resto de las llamadas fue más rápido. Los amigos aceptaban encantados, todos se alegraban de la invitación, decían palabras cálidas sobre lo sólida que era su pareja. Isabel escuchaba, asentía, agradecía, y dentro de ella se acumulaba la misma rabia fría. Por la noche, cuando Raúl volvió a casa, Isabel le contó que ya había invitado a todos y que todos habían confirmado. 12 personas, dijo, mostrándole la lista. Tus padres, los míos, nuestros amigos más cercanos, y algunos de tus compañeros de trabajo. Raúl repasó la lista y asintió, satisfecho. Buena compañía, comentó. Aunque me resulta un poco extraño que hayas decidido hacer una fiesta así. Normalmente no te gustan las reuniones grandes. Isabel se acercó, lo abrazó por el cuello y lo miró a los ojos. Forzó su voz a sonar tierna y sincera. 7 años es una fecha especial, Raúl, dijo despacio, marcando cada palabra. Quiero celebrar nuestro amor y nuestra fidelidad de una manera que todos puedan ver. Quiero que todos entiendan cómo somos en realidad. ¿Qué clase de familia tenemos?
Raúl sonrió, la besó, y en ese beso no hubo ni rastro de que comprendiera el verdadero significado de sus palabras. Si lo deseas tanto, yo encantado, dijo, apartándose. Haremos una fiesta que todos recordarán. Exactamente, asintió Isabel, y su sonrisa fue fría. Una que todos recordarán para siempre. Los días siguientes transcurrieron entre preparativos. Isabel encargó la comida a una empresa de catering, compró adornos para el piso, un mantel nuevo, vajilla bonita. Hizo todo con cuidado, para que la fiesta pareciera auténtica, para que nadie sospechara nada. Raúl la ayudaba a mover muebles, a colgar guirnaldas. Estaba de buen humor, bromeaba, abrazaba a su esposa, e Isabel interpretaba su papel a la perfección, sonreía, respondía a sus caricias, fingía compartir su entusiasmo. Pero cada noche, cuando Raúl se dormía, Isabel sacaba la tableta y volvía a revisar el video. Repasaba los fragmentos clave, se aseguraba de que el montaje fuera correcto, de que no hubiera fallos técnicos. No podía permitirse un error. Solo tendría una oportunidad, y debía ser perfecta. 3 días antes del aniversario, Isabel fue a una tienda de electrónica y compró un proyector nuevo, más potente, con mejor calidad de imagen. En casa lo conectó al televisor y lo probó. La imagen era nítida, brillante, el sonido, fuerte. Perfecto. Cada rostro del video se vería con todo detalle. Esa misma noche Adriana volvió a llamar. Oye, estaba pensando. ¿Quieres que te ayude con los preparativos? Propuso. Puedo ir mañana y ayudarte a cocinar algo, a decorar el piso. Isabel apretó el teléfono, imaginando a Adriana otra vez en su casa, tocando sus cosas, caminando por sus habitaciones. No hace falta, respondió, procurando que su voz sonara agradecida. Lo tengo todo bajo control. Tú ven a la hora indicada y descansa hasta la fiesta. ¿Seguro? Insistió Adriana. De verdad que puedo ayudar. Segura, cortó Isabel, un poco más seca de lo que pretendía, y enseguida suavizó el tono. Gracias por ofrecerte, pero quiero hacerlo todo yo. Es mi fiesta, ¿entiendes? Claro que sí, aceptó Adriana. Entonces nos vemos en la fiesta. Ya me he comprado un vestido nuevo especialmente para esa noche. Estupendo, Isabel cerró los ojos, imaginando a Adriana arreglada, preciosa, y como una hora después su mundo se vendría abajo. Entonces, hasta pronto. El día antes del aniversario, Isabel hizo la última comprobación. Sacó la tableta con el video y se aseguró de que el archivo estuviera en su sitio y se abriera sin problemas. Comprobó que el proyector estuviera bien escondido detrás del sofá y que Raúl no lo descubriera antes de tiempo. Recorrió el piso, repasando mentalmente todo el desarrollo de la noche, cómo entrarían los invitados, dónde se sentarían, en qué momento se levantaría ella y empezaría a hablar. Todo estaba pensado al detalle. Isabel sabía exactamente qué diría, cómo se comportaría, cuando pondría el video. Había ensayado su discurso decenas de veces en su cabeza, afinando cada palabra para que la voz no le temblara, para que solo sonara la determinación fría. Por la noche, Raúl la abrazó en la cocina y la estrechó contra su cuerpo. Mañana es un día importante, dijo con suavidad. ¿Estás preparada? Isabel se volvió hacia él, apoyó las manos en su pecho y lo miró a los ojos. Más que preparada, respondió, y en su mirada apareció algo duro, inquebrantable. Mañana todo cambiará. Para todos nosotros. Raúl sonrió, sin comprender, y le acarició el cabello. Hablas muy en serio, rió. Es solo una fiesta, cariño. Una excusa para reunirnos con los nuestros y celebrar el aniversario. No, negó Isabel, sin apartar la mirada. No es solo una fiesta. Es el día en que la verdad saldrá a la luz. El día en que todos verán quiénes somos en realidad. Raúl frunció el ceño, mirándola con desconcierto. ¿De qué hablas? Preguntó, y en su voz apareció una nota de alerta. Isabel sonrió, se puso de puntillas y lo besó en los labios. De nada, dijo con ligereza, apartándose. Solo pienso en voz alta. Olvídalo. Salió de la cocina, dejando a Raúl allí, confundido.
Fue al dormitorio, se tumbó en la cama y cerró los ojos. El corazón le latía con calma, las manos no le temblaban. Dentro solo había una certeza fría y absoluta. Mañana. Mañana terminaría esa farsa, esa tortura del silencio. Mañana diría la verdad, y la verdad haría añicos sus mentiras. Raúl y Adriana recibirían lo que merecían, vergüenza pública, el juicio de todos los que les importaban, el derrumbe de su pequeño y sucio secreto. Isabel sonrió en la oscuridad. Había esperado ese momento durante 3 semanas, y ahora estaba a solo un día de distancia. Solo unas horas la separaban de la justicia. Y estaba completamente preparada. Isabel se despertó temprano el día del aniversario, incluso antes de que sonara el despertador. Permaneció inmóvil, mirando al techo, escuchando la respiración de Raúl a su lado. 7 años atrás se había despertado el día de su boda feliz, llena de esperanzas y sueños. Y hoy, exactamente 7 años después, se despertaba con un solo pensamiento: hoy todo terminará. Se levantó en silencio para no despertarlo y fue a la cocina. Encendió la cafetera, se sentó a la mesa y rodeó con las manos la taza caliente. La luz de la mañana entraba por la ventana, fuera empezaba un día normal para todos los demás. Pero para Isabel, para Raúl, para Adriana, ese día sería el punto después del cual nada volvería a ser igual. Raúl apareció en la cocina media hora después, bostezando y estirándose. Se acercó a Isabel, la abrazó por detrás y la besó en la coronilla. «Feliz aniversario, amor», dijo él con voz somnolienta, y en esas palabras había una ternura tan habitual que algo dentro de Isabel se estremeció por un segundo. Pero enseguida reprimió ese sentimiento, se volvió hacia él y sonrió. «Feliz aniversario», respondió, mirándolo a los ojos. 7 años juntos. Es mucho, ¿verdad? Mucho, asintió Raúl, sentándose frente a ella. Y quiero otros 7 más. Y más. Y muchos más. Isabel lo observaba, aquel rostro sincero, aquella sonrisa, y pensaba que él realmente creía en sus palabras. Había aprendido a vivir en 2 mundos al mismo tiempo, amar a su esposa y acostarse con su hermana, y en su mente esos 2 mundos no se contradecían. Ya veremos, dijo ella en voz baja. Hoy pueden cambiar muchas cosas. Raúl frunció el ceño, escrutando su rostro. «Hablas raro otra vez», comentó. «Últimamente estás diferente. ¿Ha pasado algo?» Isabel se levantó, se acercó a la ventana y miró la calle. «No ha pasado nada», respondió sin volverse. «Solo pienso en muchas cosas. En nosotros. En lo que fue. En lo que será». Raúl se acercó por detrás, la rodeó por la cintura y apoyó su cuerpo en el de ella. «Todo irá bien», le susurró al oído. «Todo está bien entre nosotros. Somos felices». Isabel cerró los ojos, sintiendo su abrazo, su aliento en el cuello. «¿De verdad lo crees?», preguntó. «¿Que somos felices?». «Claro», Raúl la giró hacia él y la miró a los ojos. «¿No lo somos? ¿Eres infeliz conmigo?». Isabel lo miró durante unos segundos, estudiando cada rasgo de su cara, grabando aquel instante en la memoria. «Pregúntame eso esta noche», dijo despacio. «Después de la fiesta. Y te responderé con sinceridad». Se soltó de su abrazo y fue al dormitorio a vestirse, dejando a Raúl en la cocina, completamente desconcertado. El día pasó entre los últimos preparativos. La empresa de catering entregó la comida a las 3 de la tarde. Isabel revisó cada plato, lo colocó todo en la cocina y lo cubrió con film transparente. Raúl ayudaba a colocar las sillas y comprobaba que hubiera suficientes copas y platos. «¿A qué hora llegan los invitados?», preguntó mientras secaba copas. «A las 7», respondió Isabel, colocando las servilletas. «En 3 horas». Fue al salón y comprobó una vez más que el proyector estuviera bien escondido detrás del sofá. La tableta con el video estaba en el armario del dormitorio, bajo un montón de ropa. En unas horas la sacaría y la guardaría en el bolsillo del vestido que llevaría a la fiesta. A las 5 Isabel se metió en la ducha y permaneció largo rato bajo el agua caliente, con los ojos cerrados.
En 2 horas comenzaría aquello para lo que se había preparado durante 3 semanas. En 2 horas su vida cambiaría de forma definitiva. No había miedo ni dudas. Solo una preparación fría y una determinación férrea de llegar hasta el final. Salió de la ducha, se secó y fue al dormitorio. Sacó el vestido del armario, azul oscuro, sobrio, elegante. El mismo vestido con el que se había casado 7 años atrás, solo que adaptado a otro corte. Se lo puso, subió la cremallera y se miró al espejo. La mujer que la observaba desde el espejo ya no era la misma de hacía 3 semanas. En sus ojos no quedaba aquella suavidad ni aquella confianza. La mirada era dura, decidida. Era una mujer que había conocido la verdad y estaba dispuesta a luchar por ella. Isabel sacó la tableta del armario y comprobó por última vez que el archivo se abría sin problemas. Todo funcionaba. Guardó la tableta en el bolsillo profundo del vestido y alisó la tela. Nadie lo notaría. Raúl entró en el dormitorio, ya vestido con traje. Se detuvo al verla y en su rostro apareció una sonrisa de admiración. «Estás preciosa», dijo en voz baja, acercándose. «Como el día de nuestra boda». «Sí», asintió Isabel, mirándolo a través del espejo. «Como el día de nuestra boda. Cuando todo empezaba». Raúl la abrazó por detrás y le besó el hombro. «Te quiero», susurró. «Siempre te he querido. Siempre te querré». Isabel miraba su reflejo en el espejo, una pareja hermosa, marido y mujer celebrando su aniversario. Una imagen perfecta que ocultaba un interior podrido de mentiras y traición. «Ya veremos», respondió ella, y su voz sonó extraña, con una frialdad distante. «Al final de la noche sabremos qué es el amor de verdad. ¿Y qué es la mentira?». Raúl frunció el ceño y se apartó un poco. «¿Por qué hablas así?», preguntó, con irritación en la voz. «Todo el día llevas diciendo cosas raras. ¿Qué está pasando?». Isabel se volvió hacia él y lo miró directamente a los ojos. «No pasa nada», dijo con calma. «Todavía. Pero muy pronto todo encajará. Ten un poco de paciencia». Pasó junto a él rumbo al salón, dejando a Raúl sumido en la confusión y una ligera inquietud. A las 6:45 sonó el timbre por primera vez. Isabel abrió, en la puerta estaban sus padres. Su madre la abrazó con fuerza y su padre le dio un beso en la mejilla. «Felicidades, hija», dijo su madre, entregándole un ramo de flores. 7 años es maravilloso. Estamos tan contentos por vosotros. Isabel la abrazó y por un instante tuvo ganas de aferrarse a ella como cuando era niña y contárselo todo. Pero se contuvo, sonrió y los invitó a pasar. Después empezaron a llegar los demás invitados, amigos, compañeros de Raúl, sus padres. El piso se llenó de voces, risas, el tintinear de las copas. Isabel sonreía, saludaba, aceptaba felicitaciones, y todo el tiempo sentía el peso de la tableta en el bolsillo de su vestido. A las 6:50 sonó el timbre de nuevo. Isabel abrió la puerta y allí estaba Adriana. Llevaba un vestido nuevo, rojo, llamativo, con un escote profundo. El pelo perfectamente arreglado, el maquillaje impecable. En las manos, un ramo de flores y una caja de regalo. «Feliz aniversario, hermanita». Adriana dio un paso adelante, abrazó a Isabel y la besó en ambas mejillas. «Estáis guapísimos». «¿Dónde está Raúl?». Isabel la abrazó también, y en aquel abrazo no hubo ni una pizca de calidez. Solo fingimiento frío y la cuenta atrás de los últimos minutos antes del desenlace. «Pasa», dijo, apartándose. «Está en el salón, con los invitados». Adriana entró y Isabel la siguió con la mirada. Observó cómo su hermana se acercaba a Raúl, cómo se abrazaban al saludarse, un abrazo normal, amistoso, sin rastro de nada más. Qué fácil les resultaba interpretar sus papeles, que impecablemente llevaban la máscara. Todos los invitados estaban ya reunidos. Raúl pidió que pasaran a la mesa y comenzaron a sentarse. Isabel se aseguró de que Adriana quedara sentada a su derecha y Raúl frente a ella, de modo que ambos estuvieran perfectamente a la vista cuando empezara lo verdaderamente importante.
La mesa estaba puesta con gusto, la comida tenía un aspecto apetitoso y las copas estaban llenas de champán. Una cena festiva normal por un aniversario. Los invitados charlaban, reían, se ponían al día. Isabel estaba sentada observándolo todo, sintiendo cómo la tensión crecía dentro de ella. Raúl se levantó, tomó su copa y golpeó suavemente con un tenedor para llamar la atención. Todos se callaron y se volvieron hacia él. Amigos, familia, comenzó, con voz solemne. Gracias por venir a compartir con nosotros este día tan especial. Hace 7 años me casé con la mujer más maravillosa del mundo. Durante 7 años hemos caminado juntos, de la mano, a través de todas las alegrías y dificultades de la vida. Isabel escuchaba su discurso, miraba su rostro lleno de sinceridad y pensaba en lo maestro que era en la mentira. Isabel, Raúl se giró hacia ella y alzó la copa, eres mi amor, mi vida, mi fidelidad. Agradezco al destino cada día contigo. Gracias por confiar en mí. Gracias porque podemos confiar el uno en el otro plenamente. Los invitados sonrieron, alguien se secó una lágrima. Raúl brindó por el amor y la fidelidad, y todos alzaron las copas, chocaron. Isabel levantó la suya, cruzó la mirada con Raúl a través de la mesa, y en sus ojos hubo algo que lo hizo quedarse inmóvil por un segundo. Entonces ella se levantó despacio, y de nuevo todos guardaron silencio y se volvieron hacia ella. Isabel dejó la copa sobre la mesa y apoyó las manos en el respaldo de la silla. El corazón le latía con calma, la respiración era serena. Había llegado el momento. Yo también quiero decir unas palabras, empezó en voz baja, y todos se inclinaron para escuchar. 7 años juntos. Es realmente mucho tiempo. Durante estos años creí que conocía a mi marido. Creí que podía confiar en mi familia. Su voz se volvió más firme y una tensión extraña se apoderó de la sala. Pero a veces la vida nos abre los ojos a la verdad, continuó Isabel, y su mirada recorrió los rostros de los invitados, se detuvo en Adriana y luego volvió a Raúl. Y hoy quiero mostrarles toda la verdad. Sobre el amor. Sobre la fidelidad. Sobre quiénes somos en realidad. Sacó la tableta del bolsillo y Raúl palideció al reconocer el dispositivo. Isabel, empezó él, con la voz quebrada, ¿qué estás haciendo? Pero Isabel ya estaba encendiendo el proyector y conectando la tableta. En la gran pantalla del televisor apareció la imagen. Y comenzó. En la pantalla apareció una grabación en blanco y negro de una cámara de seguridad. En la esquina, la fecha y la hora. Adriana entraba en el edificio, abriendo la puerta con sus llaves. Isabel no miraba la pantalla, sino los rostros de los invitados, aún no entendían lo que estaba ocurriendo, observaban el televisor con desconcierto. Pasaron unos segundos en la grabación. Un hombre se acercaba a la entrada, Raúl. Entraba en el edificio y la imagen cambiaba a la cámara del ascensor. Allí estaban los dos, Adriana y Raúl. Él la abrazaba por la cintura, la atraía hacia sí, y se besaban largo y con avidez, como se besan los amantes. En la mesa se hizo un silencio sepulcral. Alguien soltó un grito ahogado, alguien se quedó con la copa suspendida a medio camino de la boca. Isabel vio a su madre taparse la boca con la mano y al padre de Raúl palidecer al mirar la pantalla. El video continuó. Cambió la fecha, otro miércoles. Otra vez los dos juntos en el edificio, otra vez en el ascensor, otra vez abrazos y besos. Otra fecha. Y otra más. Cada miércoles de los últimos 3 meses se desplegaba ante los ojos de los invitados en una secuencia clara e irrefutable. Isabel por fin miró a Adriana. Su hermana estaba paralizada, el rostro blanco como el papel, los ojos abiertos de par en par. La mano le temblaba y la copa de champán se le escapó de los dedos, cayó al suelo y se hizo añicos. El estruendo devolvió a todos a la realidad. Apaga eso, roncó Raúl, levantándose de un salto. Isabel, apágalo ahora mismo. Pero Isabel permanecía inmóvil, sosteniendo la tableta, sin que un solo músculo de su rostro se moviera. El video seguía reproduciéndose, ahora se veía a Raúl y a Adriana saliendo del edificio 3 horas después, de la mano, felices, relajados. Cada miércoles, dijo Isabel,
y su voz cortó el silencio como un cuchillo. En mi casa. En mi cama. Durante 3 meses. Mientras yo trabajaba y confiaba en vosotros dos. Recorrió lentamente con la mirada a todos los invitados y se detuvo en los padres. Hace un mes le di a Adriana las llaves de nuestro piso, continuó Isabel, con palabras claras y firmes. Dijo que tenía problemas con los vecinos, ruido, obras. Quise ayudar a mi hermana. A mi única hermana, en la que había confiado toda mi vida. Adriana intentó levantarse, pero las piernas no la sostuvieron. Volvió a caer en la silla y se tapó el rostro con las manos. Pero resultó, la voz de Isabel se volvió aún más dura y fría, que se veían desde antes. Yo solo les facilité las cosas dándole las llaves. Ya no tenían que encontrarse en hoteles. Ahora podían venir a mi casa, acostarse en mi cama y saber que yo no descubriría nada. Raúl dio un paso hacia ella y alargó la mano, su rostro estaba deformado por el pánico y la desesperación. Isabel, por favor, hablemos a solas, empezó, con la voz temblorosa. No es lo que piensas, déjame explicarlo todo. Isabel apartó su mano como si el contacto pudiera quemarla. ¿No es eso? Repitió, con acero en la voz. ¿No sois vosotros los de la pantalla? ¿No veníais a mi casa cada miércoles? ¿No os besabais en el ascensor? ¿No dormíais juntos mientras yo trabajaba? Su voz se elevó, y los invitados permanecían paralizados, incapaces de apartar la mirada de la escena. 3 meses, Raúl. Gritó ya Isabel, y toda su contención, toda su frialdad, se dieron paso a una rabia auténtica. 3 meses mirándome a los ojos cada día y mintiéndome. Cada mañana me besabas y decías que ibas al trabajo. Cada noche volvías y me hablabas de reuniones que no existían. Cada noche te acostabas conmigo en la misma cama donde horas antes habías estado con mi hermana. La madre de Isabel se levantó bruscamente, empujando la silla. Miraba a su hija menor con una mezcla de horror y repulsión tan intensa que Adriana se encogió bajo esa mirada. Adriana, pronunció la madre, con la voz temblorosa de lágrimas y furia. ¿Cómo has podido? Es tu hermana. Tu única hermana, que siempre te protegió, que siempre estuvo a tu lado. Adriana alzó el rostro empapado en lágrimas y tendió las manos hacia su madre. Mamá, perdón, no queríamos. Empezó a sollozar, pero la madre se apartó, sin dejarla terminar. El padre de Isabel y Adriana se levantó despacio de la mesa. Se acercó a su hija menor, ella se estiró hacia él buscando consuelo, pero él se detuvo a un paso de distancia, mirándola como si la viera por primera vez. Eres mi hija, dijo en voz baja, con un dolor tan profundo que varios invitados apartaron la mirada. Te crié, te enseñé qué es el honor, qué es la familia. ¿Y así pagas a tu hermana por todo su amor y cuidado? Negó con la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ya no tengo hija menor, dijo despacio, marcando cada palabra. Desde este momento, no te conozco. Adriana gritó e intentó agarrar a su padre, pero él se apartó y volvió junto a su esposa, rodeándola con el brazo. Ambos padres le dieron la espalda a Adriana, y en ese gesto había tanta determinación definitiva que incluso Isabel sintió, por un instante, una punzada de compasión. Pero solo por un instante. Adriana se volvió hacia Isabel y cayó de rodillas ante ella, en medio del salón, aferrándose al borde de su vestido. Isabel, perdóname, te lo suplico, sollozaba, con las palabras enredándose entre las lágrimas. No quería hacerte daño, no quería. Simplemente pasó, no pudimos detenernos. Isabel miraba a su hermana desde arriba, las mejillas empapadas de lágrimas, las manos aferradas a su vestido, y dentro de ella no había ni una pizca de compasión. Solo un desprecio frío. ¿Pasó? Repitió con un tono helado. ¿Pasó cada miércoles durante 3 meses? Planeabais los encuentros, veníais a mi casa, usabais mis llaves, mi confianza. ¿Y simplemente pasó? Se inclinó hacia Adriana, bajó la voz, y eso la hizo aún más aterradora. Me llamabas esos mismos días en los que estabas con mi marido, continuó Isabel, con veneno en las palabras. Charlabas de tonterías, te reías, compartías planes.
Me aconsejabas cómo mimar a Raúl, cómo cuidarlo. Justo los mismos días en que dormías con él en mi cama. Adriana bajó la cabeza, llorando desconsoladamente, e Isabel se apartó de golpe, liberando su vestido de su agarre. Levántate, ordenó con frialdad. No te humilles más. De todos modos, no se te da bien. Raúl intentó acercarse de nuevo, en su rostro se mezclaban el miedo, la culpa y un deseo desesperado de arreglarlo todo. Isabel, escúchame, empezó, con las manos temblorosas. Sí, me equivoqué, cometí un error terrible, pero te quiero, siempre te he querido solo a ti. Isabel se volvió hacia él tan bruscamente que él dio un paso atrás. ¿Me quieres?, preguntó, y el sarcasmo de su voz hizo que incluso los invitados se sintieran incómodos. ¿Me quieres cuando te acuestas con mi hermana cada semana? ¿Me quieres cuando le compras flores? Sí, lo vi, Raúl. Vi cómo llegaste con un ramo hace 3 días. Para ella. Con un gesto abarcó todo el salón y a todos los presentes. ¿Veis a este hombre?, preguntó Isabel, señalando a Raúl. Hace 5 minutos pronunciaba un bonito brindis sobre el amor y la fidelidad. Sobre cómo confiamos el uno en el otro. Y en realidad, cada miércoles se acuesta con mi hermana, me miente a la cara y luego se mete en la cama conmigo diciendo que me ama. Varios amigos de Raúl se levantaron de la mesa. Uno de sus compañeros de trabajo se acercó, lo miró con profunda decepción. Creí que eras una persona decente, dijo en voz baja, pero lo bastante alto para que todos lo oyeran. He trabajado contigo 5 años. Confiaba en ti. Y resulta que esto es lo que eres. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Otros invitados lo siguieron, algunos lanzaban miradas de reproche, otros se marchaban en silencio, incapaces de permanecer más tiempo en aquel ambiente. Los padres de Raúl estaban sentados con la cabeza baja, y su madre lloraba en silencio, cubriéndose el rostro con un pañuelo. El padre se levantó, apoyándose con esfuerzo en la mesa, y se acercó a su hijo. Recoge tus cosas, dijo con voz ronca. Tu madre tiene el corazón enfermo. Por tu culpa puede que no sobreviva a esta vergüenza. Luego se volvió hacia Isabel, en sus ojos había tanta vergüenza que a ella le costó sostenerle la mirada. Perdónalo, si puedes, dijo el anciano. Yo no podría. Nunca lo perdonaría. Se marcharon apoyándose el uno en el otro, y el piso fue quedándose vacío poco a poco. Solo quedaron Isabel, Raúl, Adriana y los padres de Isabel. Isabel fue al recibidor, abrió el armario y sacó 2 bolsas grandes que había preparado con antelación. Las arrojó a los pies de Raúl. Tus cosas, dijo con voz neutra, sin emoción. He recogido todo lo que te pertenece, ropa, documentos, objetos personales. Ya no tienes nada que hacer aquí. Raúl miró las bolsas y luego levantó la vista hacia ella. Isabel, no hagas esto, suplicó, con lágrimas brillando en sus ojos. Intentemos arreglarlo, hablemos, haré lo que sea. Las llaves, lo interrumpió Isabel, extendiendo la mano. Déjala sobre la mesa y vete. Mañana por la mañana mi abogado presentará la demanda de divorcio. El piso está a mi nombre, así que no intentes volver. Raúl permaneció inmóvil, y Isabel vio cómo buscaba palabras que pudieran cambiar algo. Pero no existían. Vete, repitió ella en voz baja, con una fuerza tan firme e inquebrantable que Raúl comprendió que era el final. Sacó despacio las llaves del bolsillo y las dejó sobre la mesa. Tomó las bolsas con sus cosas y miró a Isabel por última vez, intentando decir algo, pero ella se dio la vuelta, dejando claro que no había nada más que hablar. Raúl salió y la puerta se cerró tras él con un clic apagado. Isabel se volvió hacia Adriana, que seguía sentada en el suelo, encogida. Tú también vete, dijo Isabel, mirando a su hermana sin expresión alguna. Y no intentes ponerte en contacto conmigo. Nunca. Adriana levantó la cabeza, el rostro inundado de lágrimas. Isabel, soy tu hermana. Empezó a decir, suplicante. No tengo hermana, la interrumpió Isabel, con una voz de hielo. Tenía una hermana en la que confiaba, a la que amaba, a la que protegí toda la vida.
Pero esa mujer murió en el momento en que cruzaste el umbral de mi casa con mi marido. Fue hasta la puerta y la abrió de par en par, vete. Y no vuelvas nunca. Adriana se levantó tambaleándose, intentó decir algo más, pero la mirada de Isabel hizo que las palabras se le quedaran en los labios. Adriana salió despacio, se volvió una última vez, pero Isabel ya le cerraba la puerta en las narices. Las cerraduras chasquearon. Isabel apoyó la espalda en la puerta y cerró los ojos. El piso estaba en silencio, solo se oían los sollozos apagados de su madre en la cocina. Su madre se acercó, la abrazó con fuerza y le acarició el pelo. Mi niña, susurraba. Mi niña fuerte. Hiciste lo correcto. El padre abrazó a ambas y permanecieron así unos minutos, una familia que seguía intacta pese a todo. Estaremos contigo, dijo él con voz ronca. Siempre. No te dejaremos sola. Isabel asintió, incapaz de hablar. Sus padres se quedaron una hora más, ayudaron a recoger, a lavar los platos, a poner el piso en orden. Luego se marcharon, dejándola sola. Isabel recorrió el piso vacío, apagando las luces. Sobre la mesa quedaban platos a medio comer, y en el suelo, los restos del vaso roto de Adriana. En la mesita del recibidor estaban las llaves de Raúl, dos pequeños objetos metálicos que ya no volverían a abrir esa puerta. Isabel las tomó y las apretó en el puño. Luego abrió la ventana y las lanzó afuera, a la oscuridad de la noche. Oyó cómo caían tintineando sobre el asfalto y cerró la ventana de golpe. Se acercó al espejo del recibidor y se miró. Era la misma mujer que por la mañana, pero algo había cambiado en sus ojos. El dolor seguía allí, agudo y ardiente, pero junto a él había aparecido algo más, liberación. Isabel ya no era una víctima. No se había roto, no se había escondido, no había guardado silencio. Había reunido pruebas, lo había planeado todo al detalle y había destruido su mundo de mentiras en público, ante todos, de un modo que no podrían negar, justificar ni olvidar. Raúl y Adriana recibieron lo que merecían, la vergüenza pública, la condena de la familia y los amigos, la pérdida de todo aquello que era importante para ellos. Y esa justicia fue fría, dura, implacable. Exactamente como debía ser. Isabel fue al dormitorio y se tumbó en la cama. El teléfono de la mesilla vibró, mensajes de Raúl. Decenas de mensajes con disculpas, súplicas, promesas. Abrió los ajustes y bloqueó su número. Luego bloqueó también el número de Adriana. Cerró los ojos y, por primera vez en 3 semanas, sintió una verdadera calma. No felicidad, para eso aún faltaba tiempo, sino serenidad, la certeza de que había hecho lo correcto. La habían traicionado de la forma más cruel. Habían utilizado su bondad, su confianza, su amor. Pero ella había sido más fuerte. Esperó, lo planeó todo y golpeó en el corazón mismo de su mentira. Y ahora, tumbada en el piso vacío, Isabel lo sabía con absoluta claridad, había sobrevivido. No solo había sobrevivido, había vencido. La verdad salió a la luz, la justicia prevaleció y ella se quedó con la cabeza alta. Raúl y Adriana recordarán aquella noche durante el resto de sus vidas. Se despertarán empapados en sudor frío, recordando los rostros de los invitados, las miradas de reproche, las palabras de Isabel. Su reputación quedó destruida, sus familias les dieron la espalda y la vergüenza los perseguirá durante años. E Isabel comenzará una nueva vida. Sin mentiras, sin traiciones, sin personas que no merecen su amor. Sonrió en la oscuridad. La venganza se había consumado. Y había sido perfecta.